que decir que también fue uno de los primeros municipios que tuvo una presidenta municipal mujer por primera vez. Y cuando mi madre, a quien le mando un saludo muy afectuoso si está escuchándome por ahí, tomó protesta como presidenta de Nuevo Laredo, pues apenas tenía 26 años. Entonces, ese tipo de datos y estas pues victorias feministas hay que conmemorarlas y hay que recordarlas, no solamente en el 8 de marzo, sino tenerlas presentes pues en el desempeño de nuestra ciudad y también como inspiración en nuestros propios desempeños profesionales para recordar que nosotros también podemos abrir camino en nuestras propias industrias. Y es que esos cambios históricos, la verdad es que merecen ser reconocidos, pero también plantean una pregunta incómoda, que es que haya mujeres en el poder significa que ya alcanzamos la igualdad. Y la respuesta corta, la verdad es que no, porque el problema de la desigualdad de género no es solamente quién ocupa los cargos, sino cómo funcionan las instituciones. Y ahí es donde entramos al terreno del derecho. El derecho mexicano en el papel es bastante claro. La Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, existen leyes para prevenir la violencia y existen protocolos también con perspectiva de género. Incluso existe un delito específico para reconocer la forma más extrema de violencia contra las mujeres, que es el feminicidio. Pero al final del día, la verdad es que la existencia de normas no siempre se traduce en resultados reales, porque una cosa es tener leyes y otra muy distinta es tener instituciones capaces de aplicarlas. Y es que según datos del INEGI, en México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y eso incluye violencia psicológica, física, sexual y económica. Pero hay una cifra que suele aparecer cada vez que se habla de este tema, que es que en México alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día. Y no todas esas muertes se investigan como feminicidio. Y allí aparece uno de los grandes debates jurídicos, porque el feminicidio no es simplemente el asesinato de una mujer, es una categoría jurídica creada para reconocer cuando la violencia está motivada por razones de género. Y en teoría, esta figura exige y existe precisamente para evitar la invisibilización de estos crímenes. Sin embargo, en la práctica, muchas veces la discusión se queda atrapada, pues la verdad es que en cuestiones procesales, entre si fue homicidio o fue feminicidio, si se acreditan los elementos del tipo penal. Mientras tanto, lo que está en juego es la capacidad del Estado para investigar correctamente la violencia contra las mujeres. Y en este contexto es importante destacar que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum en una mañanera anunció que el gobierno federal presentará una iniciativa relacionada con la investigación de feminicidios. La idea es replicar en todo el país un modelo de investigación que se utilizó en la Ciudad de México. Y entre los cambios que se mencionan están turnos continuos en las fiscalías, mecanismos para atender con mayor rapidez los casos de flagrancia, metodologías especializadas de investigación. Y la verdad es que esto responde a una realidad pues muy tangible y específica, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, o sea, por una pareja o expareja. Y esto es algo que los estudios criminológicos han señalado durante años, que muchos feminicidios ocurren en contextos de violencia previa. No aparecen de la nada, son la culminación de ciclos de violencia que al final del día las instituciones muchas veces no logran detener a tiempo. Y la pregunta incómoda para el derecho es, ¿el problema es la ley o la aplicación de la ley? Porque México no tiene pocas leyes sobre violencia de género, de hecho tiene muchas. El problema muchas veces está en la falta de investigación adecuada, la falta de recursos institucionales o la ausencia de coordinación entre autoridades. Es decir, no es solo un problema jurídico, sino un problema institucional. Por eso, el 8 de marzo, como empecé este comentario, no es solo una fecha simbólica, es una oportunidad para hacer una reflexión más profunda, no solamente sobre la violencia, sino cómo funcionan nuestras instituciones.
El movimiento feminista ha tenido un impacto enorme en el derecho en las últimas décadas. Muchas figuras jurídicas que hoy parecen normales, como el feminicidio o la violencia de género, ni siquiera existían en el derecho hace algunas décadas. Fueron el resultado de presión social, investigación académica y cambios legislativos. Y el derecho cambia, pero cambia cuando la sociedad exige que lo haga. Entonces, el hecho de que hoy México tenga mujeres encabezando, pues uno de los principales poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda es un momento histórico, pero la verdadera transformación no se mide solo en quién ocupa el poder, se mide en sí, en las instituciones, si funcionan mejor realmente para las personas. Y en este caso, para millones de mujeres que todavía enfrentan violencia, desigualdad y discriminación, pues la verdad es que eso todavía no es una realidad. Por eso el 8 de marzo no es una celebración, sino una conmemoración. Un recordatorio de todo lo que se ha avanzado, sí, pero también de todo lo que todavía falta por hacer. Hasta aquí el comentario, Gerardo. Es correcto, lo que todavía falta mucho por recorrer. María, gracias por el comentario. Gracias, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, gracias a María Ramos. Justicia al aire todos los jueves. Sí.